Vamos a grabar, esto nos va a ayudar a nosotros para ir mejorando. Bueno, bienvenidos a nuestro webinar sobre el programa de integración social y territorial de los subsidios de S19. Nosotros somos WeBarrios, somos una gestora de comunidad especialista en este tipo de programas de integración. Quiero presentarles a Rebeca Correa, que ella es nuestra directora social, que nos va a ir ayudando a aclarecer cómo se realiza la integración. Y por el otro lado, a nuestro director ejecutivo de WeBarrio, que es Clemente Gómez. Él es abogado y nos va a explicar toda la burocracia y todo el marco regulatorio, todas las terminologías y algunos conceptos jurídicos clave para poder lograr la ejecución y el pago realmente de lo que es el programa de integración social. Por favor, adelante, Clemente, Rebeca, muchas gracias a todos por participar. Hola, Bueno, gracias hola, por hola. la invitación. Bueno, bueno, muchas gracias a todos los participantes por asistir. Para nosotros es muy entretenido iniciar este proceso de webinars. Es como una nueva experiencia para nosotros. Y sobre todo porque creemos que a partir de los años que llevamos ejecutando PIS, tenemos mucha experiencia en terreno, no solamente haciendo talleres, trabajando con la gente, sino también mucha experiencia en la burocracia del proceso. Y se nos ocurrió la fantástica idea de, a propósito de todos estos años y de nuestra experiencia, poder transmitir esta información a quienes, o si bien ya están ejecutando PIS, o tienen la intención de ejecutar PIS. Así que la pregunta que creo que mejor define poder transmitir esta información es por qué desarrollar un buen plan de integración social. Y la idea de esta presentación es entregarle una suerte de guía de supervivencia para un plan de integración social sin multas, sin retrasos con Servio y que, por lo demás, cumpla su objetivo principal, que es que la gente que va a vivir estos espacios se integren realmente y se acomoden de buena forma en su barrio nuevo. No sé, Reyes, si quieres decir algo más. Sí, sumarle a eso que la política pública tiene como finalidad el bienestar de la sociedad, entonces no es solamente poder ejecutarlo para uno poder hacer un buen trabajo, sino que efectivamente ser un aporte a la vida de las personas y construir una sociedad en la que todos seamos parte de este bienestar colectivo. Claro. Seguiremos, Reyes, vamos. Perfecto. Si tienen, en paréntesis, si tienen alguna duda, pueden ir dejándola ahí en comentarios para nosotros al final generar un espacio de pregunta y conversatorio para aclarar. Sí, de todas maneras. Bueno, la idea de poder ver el plan de integración social con un poco lo que conversábamos antes con Clemente es que no es solamente un gasto, no es solamente una obligación que se le pone a las inmobiliarias de realizar el plan de integración social, sino que es una inversión social a largo plazo para que seamos una sociedad más integrada y para que las personas que por distintos motivos están en situación de vulnerabilidad puedan también integrarse a la vida comunitaria desde su trabajo, desde su vivienda, con sus familias también, y asegurar un camino más seguro para los niños, para los adultos mayores, para las personas que trabajan cotidianamente. Entonces, así es que el propósito real del plan de integración social es la integración y la convivencia. Una comunidad que tiene una sana convivencia puede efectivamente resolver sus conflictos. Recordemos también que la vida en comunidad siempre va a tener conflictos, no solamente pensando en la comunidad más macro, sino que también si nos vamos a lo micro, en la misma familia, ya sea una pareja con un hijo, o madre o padre soltero con sus hijos, siempre van a haber diferentes situaciones que van a generar conflictos. Entonces, lo importante es poder resolverlos y eso se hace a través de una buena convivencia, teniendo herramientas como el diálogo, por ejemplo, y asegurar la integración, que la integración nos habla de que todos seamos parte de este colectivo y no sea solamente para unos pocos que realmente son parte de la situación y que hay unos pocos tomando decisiones por todo el colectivo. En los riesgos que nosotros vemos en el plan de integración, bueno, la mala ejecución de un plan de integración social tiene muchas pérdidas.
no solamente por las pérdidas económicas o financieras, sino que también son riesgos contractuales y sanciones para las inmobiliarias, como no poder seguir ejecutando planes de integración social, y al final es no construir proyectos de S19 o de S49 también, si ese es el caso. Entonces, lo que nosotros buscamos, nuestro propósito, es tener un plan de integración social que esté validado por Serviu, y que eso nos evite malos ratos y que nos permita seguir desarrollando esta política pública que creemos que también es súper importante para un país que hoy día necesita integrarse. Seguimos. Pero antes de empezar, ya, esto queremos hacer un ejercicio intelectual, ¿no? Quiero que cada uno de ustedes, si ya ejecutan PIS y tienen algo de experiencia o van a ejecutar PIS, se hagan una suerte como de autodiagnóstico y se hagan ciertas preguntas claves antes de desarrollar cualquier tipo de PIS. Primera pregunta, importante a considerar, que a medida que vayamos haciendo esta presentación, las vamos a ir resolviendo de alguna forma. Por ejemplo, ¿tengo un equipo profesional suficiente y tiempo dedicado para gestionar familias, organizar talleres, informes mensuales y acta de manera exclusiva? Supongamos que un proyecto promedio tiene entre 150 y 200 casas. O sea, imagínate una sola persona manejando todo esto. Obviamente esto requiere un equipo más grande. Entonces, esa pregunta hay que hacerse antes de iniciar cualquier PIS. Segunda pregunta clave. ¿Conozco y manejo con precisión los porcentajes mínimos de asistencia requeridos por actividad y tipo de familia? Como veremos más adelante, el PIS es una política que está sujeta a una norma, y esa norma establece criterios mínimos de participación, criterios mínimos para poder ejecutar las actividades. Entonces, todo eso hay que ir manejándolo al dedillo, y es muy determinante a la hora, si bien de que te paguen, o si que no cumpliste ciertos mínimos de asistencia, que declaren ejecutado por último el PIS. Luego, tercera pregunta. ¿Puedo integrar exitosamente en talleres a familias vulnerables y de sectores medios, logrando alta participación? Esto es un trabajo de relojería. En las redes sabe perfectamente lo que es trabajar con comunidades, lo que es trabajar con familias, lo que es vincularlas, lo que es llevarlas a espacios. Es algo muy serio y que requiere mucha dedicación. Siguiente pregunta. ¿Tengo experiencia comprobada gestionando observaciones técnicas y documentación de actas ante Serviu? Lo digo por experiencia propia. Es un trabajo burocrático de ir al Serviu, ingresar por oficina de parte, si hay alguna subsanación, resolver la subsanación. O sea, no solamente el taller, la gente, la comunidad por una parte, que es un trabajo importantísimo, también está toda la parte burocrática que requiere harto trabajo, harto papeleo, y conocer muy bien no solamente la normativa, sino también entender cómo funcionan los sistemas públicos en Chile. Siguiente pregunta. ¿Tengo experiencia comprobada gestionando observaciones técnicas y documentación de actas ante Serviu? Un poco se correlaciona con la pregunta anterior, es como la misma lógica. Y finalmente, ¿estoy dispuesto a asumir el riesgo financiero total de actividades que podrían ser no validadas ni pagadas? Y esto es como el resumen final de todo. O sea, si yo no soy capaz de ir cumpliendo con algunos de estos requisitos previos, todo termina repercutiendo en un problema contractual, en un problema financiero. Por consiguiente, si ustedes ahora, en este ejercicio mental de preguntas que nos fuimos haciendo, alguna de esas preguntas respondió no, es probable que necesite un apoyo técnico especializado para proteger no solamente su inversión del PIS, sino también proteger la garantía de hacia el futuro poder seguir ejecutando PIS. ¿Ya? Entonces nos metemos de lleno. Partamos por lo más general, entendiendo el marco normativo general. ¿Qué es el PIS? Y voy a explicarle un poco de dónde viene el PIS en términos normativos. El PIS es aquella normativa que aplica y que rige y que sistematiza todo lo que es la construcción de proyectos de S19 y la aplicación de la política pública del Plan de Integración Social. El decreto supremo que lo rige es el decreto supremo número 19 del año 2016, y está sujeto a dos resoluciones exentas: la resolución exenta 6509 del 2016, que establece el procedimiento para ejecutar el PIS, y después una resolución exenta número 5957, que modifica esa resolución exenta previa de ejecución del PIS. Con eso ustedes pueden meterse, mirar la legislación, ver lo que explica, ahí establece todos los procedimientos, los criterios normativos, y sobre todo, lo más importante es
entender cuándo se entiende cumplida un taller o cuándo se entiende ejecutado un taller, que son conceptos que veremos un poquito más adelante, que son fundamentales a la hora de entender cómo Servio a ti te va fiscalizando y cómo Servio entiende si es que efectivamente cumpliste y o ejecutaste el PIS. Ahí agregar una patita, que está todo este marco normativo, ¿cierto?, que nos da, que es lo que va explicando un poco Clemente, pero Servio también no define explícitamente qué es la integración. Entonces ahí también nosotros como entidad desarrolladora, nosotros como ejecutores del plan de integración social, también tenemos que definir y poner un objetivo en cuanto a cómo vamos a lograr y cuál es la expectativa de esa integración social. Entonces, claro, tenemos todo este marco normativo que va a explicar Clemente, pero también necesitamos poner objetivos que le den sentido a las personas que están siendo parte del plan de integración social, para que no sea solamente la ejecución de una política pública, sino que sea una propuesta con sentido y que una vez que uno se retire, después de ya haber realizado todos los talleres, las familias se queden con algo y que estén y se sientan parte de una comunidad. Claro, exactamente. Bueno, siguiente pregunta clave. ¿Quién es el responsable de ejecutar el PIS? O el responsable en última instancia, si es que supongamos que contrata una consultora para ejecutar el PIS. Siempre, bajo cualquier escenario, es la entidad desarrolladora. Ellos tienen el 100% de la responsabilidad final, aunque subcontraten la ejecución, como les explico. ¿Quién es la entidad desarrolladora? La inmobiliaria o constructora que licitó para ganarse el PIS y se adjudicó el PIS. Ellos son los responsables fundamentales, Servio habla directamente con ellos, y es la figura jurídica o la contracara jurídica que actúa como contraparte entre Servio y la ejecución del PIS. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la base? O sea, bajo qué, como decía Rebeca antes, que el concepto de integración, uno de cierta manera hace una propuesta metodológica para generar esta integración, si bien la norma establece la obligatoriedad de ejecutar ciertas actividades y establece las temáticas a tratar en esas actividades, pero la metodología, la forma en cómo vas a transmitir ese conocimiento, cómo vas a trabajar con las personas, todo ese procedimiento es una propuesta que cada entidad desarrolladora le ofrece a Servio y ellos te la aprueban o no, o te piden que la adecue de cierta manera. Y eso es el famoso formulario PIS, que, por lo demás, esto es importante que lo tengan claro, es relativamente distinto dependiendo el tipo dependiendo de la región. O sea, nosotros hemos trabajado en 4 regiones, y en las 4 regiones el formulario PIS, si bien la matriz normativa es la misma, la forma de presentar la información, inclusive agregar o quitarle cosas, varía según cada región, ¿ya? Pero lo importante de este formulario, que es un formulario largo donde se establece toda esta metodología, donde se termina por aprobar a través de Servio, y a raíz de eso uno establece un mapa de ruta para ejecutar después todo el PIS, es fundamental también para que la inmobiliaria pueda firmar el convenio marco que firma con Servio para la construcción del PIS y la ejecución. Ahí se establece, es como un contrato básicamente, solamente que son contratos que se firman con instituciones públicas. Y este formulario es un requisito fundamental para poder firmar ese procedimiento, o sea, para poder firmar ese convenio, y darle inicio a la construcción del PIS y posteriormente la ejecución del PIS. ¿Cuánto dura el PIS? Pregunta fundamental. La norma establece que son 18 meses exactos desde la recepción municipal de la construcción. Y esto es muy importante porque el reloj corre sin perdón ni extensiones. Nosotros hemos visto casos de proyectos donde, por ejemplo, en la última actividad se te exige que tengas mínimo el 80% de inscritos del total potencial del proyecto para poder ejecutar esa actividad. Y este cliente no pudo lograr inscribir ese 80%, se pidió extender el plazo de los 18 meses, se le dijo que no, y por normativa se entendió que esa actividad no se ejecutó, y eso le trajo un problema muy importante con la Seremi por no cumplir con un mínimo, un criterio normativo fundamental para poder ejecutar la actividad. Entonces, sí, el plazo te lo exigen, el plazo corre y hay que estar preparados. Claro, y eso no fue solamente el que no se haya cumplido, sino que llevó a que se revisara todo con muchísimo detalle, todos los talleres, todos los plazos, que estuvieran todas las familias inscritas en cada uno de los talleres que se ejecutó, teniendo como una revisión que hizo que
la inmobiliaria podía ser multada y también podía ser sancionada con no poder desarrollar DS49 en, ahí no me acuerdo la cantidad de años. La inhabilidad va de 1 a 3, pero lo veremos más adelante, pero sí, esa es la inhabilidad por no ejecutar el PIS, que eso es una falta grave. Bueno, entonces, ¿qué exige Serviu? Son 5 talleres, básicamente. La etapa previa, que es la visita a la obra, y la construcción. Este es un taller muy bonito, la red ahí lo puede explicar de mejor manera, pero la vez que el momento cuando la familia llega a ver su futuro proyecto, su futura casa, es un proyecto muy, o sea, es un taller muy emocional, es muy lindo. Luego viene un segundo taller sobre uso, cuidado, mantención de tu propiedad y de los espacios comunitarios. Un tercer taller sobre sobre los derechos y deberes que tienen las familias. Cuarto taller, temas de interés de las familias. Esto es una temática que se levanta con la comunidad, es un tema que ellos deciden tratar y nosotros después acoplamos la metodología para transmitir esa información. Y finalmente, un último taller que es sobre vinculación con las redes comunitarias, que es un taller que tiene por objetivo coordinar a la comunidad con los servicios públicos y privados aledaños al territorio. Por lo general, nosotros en este caso lo que hacemos es traer a la Dideco municipal de cada proyecto. Ellos van y les hacen una exposición sobre todos los programas que tienen, sobre cuáles son los beneficios de vivir ahí, etcétera, etcétera. Pero acá esto tiene un punto crítico nuevamente normativo, porque lo que exige la norma, por ejemplo, y aquí voy a irme a 2 conceptos que son clave que los entiendan a la hora de que se entienda aprobado un PIS, una vez que se ejecuta el PIS. El concepto de cumple, así literal, y el concepto de ejecutado, ¿ya? ¿Qué significa uno u otro? Ejecutado se refiere a que Serviu considera que tú ejecutaste el PIS. Por ejemplo, ejecutaste el PIS en cada actividad, ¿ya? Cada actividad establece criterios mínimos para poder ejecutar esa actividad. Por ejemplo, taller 1, visita la obra. Lo que dice la norma es que tú tienes que ejecutar el PIS cuando tengas a lo menos el 60% de los beneficiarios inscritos en el proyecto, y esto tiene que ser realizado una vez terminada la obra gruesa y o iniciadas las terminaciones. Y de ese universo, de ese 60%, tienes que lograr que el 80% de los sectores vulnerables del proyecto participen. ¿Ya? Pero aparte, la norma también exige participación, o sea, cumple, que ahí viene el concepto cumple. ¿Qué significa? Que tú tienes que lograr que el 80% de su universo potencial en ese momento inscrito participe de la actividad. Perfecto. Entonces, supongamos que yo hago la actividad después de la recepción municipal. ¿Qué me va a decir Serviu? No ejecutaste la actividad porque no cumpliste con un criterio mínimo que era hacer la actividad antes de la recepción municipal. ¿Se entiende la actividad entonces no ejecutada? Eso es una falta grave, porque podría significar que te multen por no cumplir con un criterio mínimo del PIS, que es por lo menos ejecutarlo. Pero supongamos que cumpliste con los criterios mínimos de ejecución. Había un 60% de inscritos, se realizó antes de la DOM. Y se realizó una vez terminada la obra gruesa y o iniciadas las terminaciones. Pero en la actividad no lograste el 80% de participación. ¿Qué es lo que te va a decir Serviu? Se entiende ejecutado el PIS, pero no cumple con el 80%. ¿Eso en la práctica qué significa? Check, no te multo, no te sanciono, lo ejecutaste bien, pero no te voy a pagar lo que supuestamente Serviu paga por cumplir con las actividades. Serviu paga hasta 5 UF por vecino, 5 UF si es que ese vecino participa de todas las actividades, si es que logras un mínimo de asistencia que es el 80% de asistencia en todas las actividades. Entonces, es muy importante que ustedes, a la hora de ejecutar el PIS, entiendan estas 2 diferencias que son fundamentales, porque tú puedes ejecutar el PIS sin cumplir los mínimos de asistencia, pero se entiende ejecutado y todo bien, pero Serviu no te va a pagar, ¿ya? Pero puedes ejecutar el PIS y lograr los 80% de asistencia y ahí Serviu sí te va a pagar y puedes hacer esa diferenciación. Lo planteo porque yo conozco casos de inmobiliarias que creen que contratando solamente a una persona van a hacer el PIS y van a, de alguna forma, recuperar la inversión que hicieron en esa persona una vez que ejecutaron todo el PIS, pero se dan cuenta al final que era muy difícil lograr un 80% de participación, porque ahí con Rebeca, cuando entremos a la metodología, vamos a ver lo difícil que es lograr eso. Se requiere repetir talleres, motivar, tener sistemas de convocatoria muy, muy sofisticados, pero en la práctica muchos primerizos cometen este primer error y una vez que termina todo el PIS,
Al final no recuperaron esa plata que ellos pensaron que iban a recuperar. Entonces, resumen, ¿cuáles son los criterios para ejecutar cada actividad? Ya les dije la actividad 1. Actividad 2 y 3, uso y mantención, se requiere el 60% de inscritos en el registro social, o sea, el 60% de inscritos del proyecto para poder ejecutar la actividad. Para que se entienda cumplida se requiere el 80% de participación y además se requiere el 90% de participación de los sectores vulnerables. Una sola aclaración, que con inscritos nos referimos a personas que están dentro del RUCAN, que ya pasaron por ese proceso. Claro. Y taller 4 y 5, los criterios aumentan, te requieren un 80% de inscritos de las personas del proyecto y se requiere una participación del 80% y de todos los vecinos y un 90% de los sectores vulnerables. Dale. Bueno, yéndonos un poco más a lo que es la metodología que se requiere para los talleres, porque una cosa es lo que exige Serviu, ¿cierto? Y otra cosa también es este objetivo que nosotros estamos buscando, que es realmente generar integración y que las familias participen adquiriendo herramientas que son súper necesarias para la llegada a la vivienda. Hay muchas formas de vida que llegan a convivir a estos nuevos proyectos y necesitan realmente tener estas herramientas. Al comienzo en los talleres mucha gente, su reacción es como que uno le estuviera diciendo cosas obvias, pero luego nosotros cuando estamos ya en el proceso de postventa, las familias están recibiendo las casas, hemos ido viendo cómo es súper necesario repasar todos estos contenidos, porque efectivamente no todos tenemos las mismas costumbres, entonces llegar a habitar estas casas va generando problemáticas que después también tienen repercusiones grandes para la inmobiliaria en cuanto a lo que es postventa. Entonces, por una parte, tenemos que diseñar las actividades con objetivos claros para poder lograr cumplir con la entrega de estas herramientas, desde que no es solamente una actividad lúdica que la persona se divierta y diga, ah, quiero volver al siguiente taller, sino que también se le entregue conocimientos teóricos que le sean útiles para el momento en que recibe su casa y el momento en que empieza a habitar su casa. Entonces, con eso nos referimos a que sean contenidos relevantes, que sean y que tengan consecuencia directa en lo que significa recibir su vivienda. Entonces, diseñamos todo hacia estos resultados, que es la integración social y la entrega de estos conocimientos técnicos y teóricos. Nosotros ocupamos metodologías participativas porque nos damos cuenta de que no solamente necesitamos, bueno, como decía Clemente, necesitamos cumplir ciertos porcentajes de asistencia, entonces necesitamos que las personas salgan del taller y digan, quiero volver al taller, el taller me sirvió, en el taller conocí a mis vecinos, me entretuve, me voy con nuevos conocimientos, estoy teniendo una experiencia que significa algo en mi vida. Entonces las metodologías participativas, que con esto podemos meter dentro de las metodologías participativas cualquier actividad que no sea que yo estoy mirando una presentación donde una persona me está hablando y donde a los pocos minutos ya pierdo mi concentración. Las personas tenemos una capacidad de concentración que va entre los 25 a los 45 minutos máximo. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta y aprovechar los minutos de concentración, entregamos el conocimiento teórico, pero a través de diferentes actividades participativas vamos haciendo que las personas adquieran los conocimientos desde nuevas miradas. Tenemos materiales estandarizados, o sea, nosotros ocupamos las mismas presentaciones y las mismas dinámicas en distintos proyectos, porque ya sabemos que nos sirven, sabemos que a las personas les gustan, pero también tenemos todo estandarizado en el sentido de la burocracia. Entonces, llevamos nuestras actas, nuestras listas de asistencia, sabemos cuántas fotografías, por ejemplo, tenemos que sacar por taller, tenemos todo bien documentado porque luego tenemos que presentárselo a Serviu. Entonces, hemos generado una estandarización de todos nuestros procesos, una sistematización de todo lo que vamos necesitando hacer, porque también esto requiere de mucho detalle. Hay muchas cosas que si uno no lo tiene súper claro y súper ordenado, se te van pasando esos detalles. Entonces, esto nos ha ayudado a que esos detalles no queden sueltos por ahí y se nos vayan a olvidar.
Y esto nos permite tener la trazabilidad completa del proceso. Entonces, desde que nosotros comenzamos hasta el fin del plan de integración social, tenemos todo listo y ordenado para luego presentarlo a Servio. Esto no siempre fue así. Nosotros en un comienzo hacíamos todos los talleres y al final del plan de integración social nos poníamos a escribir actas, a ver las listas, a ver cuántas personas nos faltaron. Y esto nos generó varios problemas porque uno no se acuerda del taller que hizo hace 6 meses con detalle. Entonces hoy día hacemos un taller y al tiro hacemos el acta. Entonces tenemos todo listo, cosa de que termina el plan de integración social y ya tenemos todo redactado y ordenado. Por otra parte... De hecho, el taller para nosotros no termina una vez que se va la gente. O sea, el taller sigue el lunes, el martes, haciendo el papeleo. Eso no. Sí, totalmente. Es como el taller empieza, de hecho, como 3 semanas antes con la convocatoria y termina una semana después cuando ya tenemos toda la burocracia lista. Y eso también nos permite saber si es que cumplimos con los porcentajes de asistencia y al tiro sabemos si necesitamos hacer un taller recuperativo, si es que ese taller recuperativo lo podemos hacer en formato digital, por ejemplo, que ahí hay diferencias entre regiones, hay unas que permiten hacerlos digitales, otras que no, otras que te piden cumplir con ciertos criterios para hacerlo digital, pero esa trazabilidad del proceso a nosotros también nos da un orden, porque claro, somos un equipo grande trabajando en la ejecución de cada plan de integración social, pero también tenemos hartos planes de integración social. Entonces, tener todo ese orden nos da una tranquilidad en que vamos haciendo nuestro trabajo de buena manera. Y la evaluación y mejora continua. O sea, nosotros hoy día que estamos haciendo este seminario lo hacemos porque ya tenemos una experiencia y esa experiencia la hemos ido evaluando y hemos ido mejorando las cosas que vamos haciendo. Nos hemos ido dando cuenta en qué cosas fallamos, en qué cosas acertamos, en qué cosas cada uno del equipo es bueno haciendo y quién tiene más capacidad de realizar ciertas tareas, quién tiene, por ejemplo, mejor llegada con los vecinos, quién es ordenado, quién es más desordenado, y así con todas esas observaciones las vamos implementando y vamos mejorando. Bueno, acá mensaje clave, no improvisamos, hoy día nada se improvisa, cada taller está respaldado, planificado, y así podemos ejecutar de manera rigurosa para cumplir tanto con lo técnico como también con el valor comunitario para que esto sea a largo plazo algo significativo para las familias. Y esto nos lleva también a hablar del equipo especializado para poder ejecutar el plan de integración social. Como mencionó Clemente en algún momento, muchas inmobiliarias contratan a una persona, que en su mayoría son trabajadores sociales, para desarrollar el plan de integración social. Nosotros creemos que ahí hay una sobrecarga laboral importante, ya que una sola persona ejecute un taller para 150 personas es un montón de trabajo. Si la persona ya va a estar exponiendo, todo lo demás queda expuesto. ¿Quién se va a hacer cargo de las actas? ¿Quién va a sacar las fotografías? Nosotros también hacemos que los talleres sean bien robustos y bien variados. Tenemos un sector donde ponemos algo para comer, algo para tomar, y eso también se tiene que mantener ordenado. Entonces, desde, bueno, esto es un concepto del teatro, pero desde un tramoya, que es esta persona que te ayuda a montar y desmontar y que está mirando el orden, hasta el profesional más especializado, necesitamos tener un equipo interdisciplinario que vaya cumpliendo con las distintas tareas dentro de un taller. Además de la persona que expone, que eso también lo exige Servio. Hoy día no puede ser cualquiera quien expone dentro del taller. Más allá de la experiencia que uno tenga, necesitamos que sean profesionales especializados en esas áreas. Entonces, así es como tenemos roles definidos dentro de cada taller, para ir teniendo todos estos verificadores con responsabilidades claras, y ejecutando un trabajo en terreno también. Hay mucho trabajo que es burocrático, como lo hemos mencionado, pero también hay mucho trabajo que es del tú a tú con los vecinos. Tenemos estos 5 talleres que son lo mínimo que exige Servio, pero nosotros también creemos que hay que ir un poquito más allá, que el seguimiento no puede ser solamente cuando yo voy a hacer el taller, sino que tenemos que ir viendo cómo se va gestando esta comunidad, ir apoyando en las cosas que vayan necesitando. O sea, de hecho, un paréntesis. Tienes que ser una empresa de marketing social para convocar y para mantener a la gente informada y motivada con la actividad. Tienes que ser una productora que produce eventos.
que haga que la experiencia del evento sea genial, tienes que tener una consultora comunitaria, con trabajadores sociales, con sociólogos, tienes que tener un área jurídica que haga todo un papeleo, entonces es algo variopinto que requiere distintas capacidades y que eso lo hace más complejo, pero también lo hace más atractivo y más entretenido. Claro, o sea, si pensamos solamente en la convocatoria, son 150 familias. Vamos a convocarlos al taller, donde tenemos que lograr siempre un mínimo de 80% de asistencia, además del detalle que mencionó antes Clemente de las familias vulnerables y las familias sectores medios. Pero siempre tenemos que lograr ese 80%. Entonces, ¿cómo los convocamos? Necesitamos no solamente el tú a tú, sino que también el uso de tecnologías. Hoy día podemos apoyarnos del uso de tecnologías para realizar esa convocatoria y asegurarnos de que vayan a ir las personas. Tener esa certeza de que la persona no solamente recibió la información, sino de que ejecutó alguna acción que nos corrobora a nosotros que recibió la información. Y todo esto nos permite asegurar que hacemos talleres de buena calidad, no es solamente poner sillas y hacer una presentación, sino que hacemos algo de calidad que le permite a la persona irse con algo para su casa, llevarse un recuerdo que emocionalmente te evoca algo y te lleva a integrar esos nuevos conocimientos, hacer comunidad con tus nuevos vecinos. Nos pasa que en muchos talleres, por ejemplo, llegan los vecinos, llega cada uno solo y después se van, comparten autos, por ejemplo. O se encuentran amigos que fueron en el colegio y se encuentran, ¿no? Quedamos en el mismo proyecto. Generar ese tipo de lazos a través de todas estas dinámicas participativas nos asegura también que para la persona sea una experiencia significativa. Bueno, ahí tenemos la foto del equipo interdisciplinario trabajando. Sin caras. Sí, claro, claro. Y esta organización rigurosa nos permite que después cuando estamos en esta conversación con Serviu, no tenemos rechazos. Serviu sabe también el trabajo metódico que nosotros hacemos y ahí hay una conversación constante y directa con el gestor territorial. Y todo esto para las inmobiliarias es súper positiva porque evita costos adicionales, genera una buena relación con Serviu y luego después cuando vuelven a postular a otros proyectos ya tienen una imagen positiva creada de la ejecución de los planes de integración social. Ya, vamos a hacer un recuento de cosas fundamentales a considerar en lo normativo. Volvemos a la parte árida de la presentación. Disculpen pero es parte de, ¿ya? Plazo fatal, 18 meses desde la recepción municipal. Y no hay extensión ni prórroga posible. Lo hemos visto en terreno, lo hemos solicitado y nos han dicho que no. Formulario PIS, es el formulario que uno tiene que redactar con toda la metodología, con cartas GAN y todo el procedimiento de ejecución del PIS antes de firmar el convenio marco que se exige, y es un requisito fundamental para poder firmar ese convenio marco entre la inmobiliaria y Serviu. Verificadores exigidos, listas de asistencia con RUT y firma manuscrita de cada vecino, actas detalladas, ojo, cada acta por taller varía según el criterio de cada Serviu. Ejemplo, O'Higgins, taller 2, hacemos 3 módulos, porque no sé, un grupo de 200 personas hacemos módulos de 60, 180 personas van, tengo que hacer 3 actas. Región metropolitana, por diferencia, te viene a hacer una sola acta. Entonces eso también va variando y es una cosa del día a día que uno va entendiendo según la experiencia. Fotografías de calidad, folletería, contenido, presentaciones que cumplan con los criterios mínimos que te exige Serviu, que te las revisan. Y una cosa importante que no hemos nombrado, los vecinos pueden participar de las actividades representados, pero solamente representados por aquellas personas que figuran en su registro social de hogares, o sea, que forman parte de su núcleo familiar. Tenemos el caso de un proyecto en Santa Cruz, 300 familias, hicimos un taller, o sea, un taller muy masivo, logramos el 80%, pero habían 20 poderes. Y los 20 poderes no servían, porque ninguno de los representantes formaba parte del núcleo familiar. Entonces son cosas que hay que ir, y eso nos significó hacer un nuevo taller, ir de nuevo a Santa Cruz, y es tiempo, plata y desgaste, pero es importante entenderlo que también es un tema, es importante ir considerando todo lo que el mundo de verificadores según lo que exige la norma. Tercero, ingreso de verificadores. Uno tiene que ir ingresando de forma mensual esta información, estos criterios de estos verificadores, para que Serviu te vaya haciendo un seguimiento
constante y durante el tiempo. Y finalmente, hay una consecuencia por incumplimiento. O sea, la calificación de no ejecutado, como yo le explicaba antes, trae sanciones importantes, administrativas, ejecución de garantía y posible restitución de bonos de las familias. ¿Ya? Entonces, es importante tener estas red flags, tenerlas consideradas a la hora de ejecutar un PIS. Entonces, después de esta larga exposición, donde fuimos demostrando paso a paso todo lo que se requiere, todos estos puntos rojos dentro del proceso, que requieren tener máxima atención, ¿cuáles son las consecuencias de un PIS fallido? Nosotros hemos descubierto 5 consecuencias relevantes. La primera, un riesgo financiero, como le explicaba. Te puede considerar ejecutado tu PIS, pero si tú no cumples con los mínimos de asistencia, que son estos 80% que yo les decía, te lo van a declarar como ejecutado, pero no cumple. Entonces Servio no te va a pagar. Entonces, ¿qué significa quizás poner inmobiliaria que tenía la expectativa de con un solo trabajador ejecutando sus PIS, iban a recuperar algo de esa inversión, o sea, de ese sueldo que se le paga para poder financiar ese nuevo departamento? Van a ver no cubiertas esa expectativa porque quizás esa persona no dio abasto para cubrir tantas dimensiones dentro de la ejecución del PIS. Entonces, dinero invertido en actividades o informes mal ejecutados se pierde completamente. Ojo, uno puede hacer bien la actividad, pero si presenta malos verificadores, también te lo van a declarar como no cumplido. Entonces, es importante esa consideración. Riesgo contractual. Me refiero al convenio. El convenio marco establece sanciones si es que se entiende no ejecutado el PIS. Entonces, le pueden poner multas administrativas, inhabilidad para licitaciones de S19 futuras, que van de 1 a 3 años más o menos, y su reputación va a quedar marcada por este caso en cuestión. Riesgo de garantías. No ejecuta el PIS. Entonces, lo que puede hacer, en los convenios marcos se establece una garantía de fiel cumplimiento. Y dentro de esos criterios, para poder hacer valer la garantía, si uno incumple la obligación de ejecutar el PIS, es decir, no lo ejecutas, te pueden ejecutar esa boleta de garantía por incumplimiento, que por lo general va entre 2 a 3 UFs por el número de casos del proyecto. Ese es el valor que habitualmente se aplica. Un riesgo operativo, repetición obligatoria de talleres hasta alcanzar validación, duplica o triplica el tiempo y los costos operacionales del proyecto. O sea, hace más caro si es que uno no entiende estas cosas previamente. Y finalmente, algo que es muy importante a considerar, que es el riesgo reputacional de la marca, de la empresa, que te puede traer problemas con Servio y menor acceso a futuros convenios y licitaciones, programas del DS19. Sigan. Entonces, ¿qué pasa si es que deciden trabajar con Wibarrio o quizás con otra consultora que también lleva ejecutando PIS? Bueno, es que Wibarrio funcionaría como una suerte de intermediario, ejecutor del PIS entre la entidad desarrolladora y Servio, y seríamos una especie de copiloto, ¿ya? Si esto se tratara de un juego, nosotros seríamos ese joystick de su proyecto que vamos pasando etapas, cumpliendo criterios fundamentales, que para nosotros como empresa, la integración social y trabajar con la familia es algo que nos motiva mucho, que es una misión de empresa, pero también las cosas también tienen un lado terrenal, digamos, ese lado jurídico, del día a día, de qué significa producir un evento, qué significa generar estos papeles, esta documentación jurídica, qué significa relacionarse con servicios. Somos ese equipo perfecto para poder cumplir en tiempo y forma lo que realmente vale la pena, que es ejecutar un buen PIS y que las familias finalmente se logren integrar socialmente y logren convivir de la mejor manera posible. Entonces, Rea, no sé si quieres explayarte en esta última parte. Sí, obvio. Como dijo Clemente antes, es nuestra misión, ¿cierto? El trabajo con las familias. Proteger a las familias es importante, poder entregarles herramientas y generar una convivencia positiva es nuestro objetivo siempre. Obviamente hay muchas otras cosas que tienen que ver con el trabajo, con los cumplimientos, con los potenciales clientes, pero siempre las familias son nuestro objetivo. Nosotros trabajamos con mucha pasión por lo que hacemos, tenemos una motivación que va más allá de solamente el trabajo, sino que es también un motor de vida, el saber que estamos siendo parte importante de la vida de las personas. Esto es un hito súper importante en Chile. La obtención de un subsidio habitacional y la llegada a la nueva vivienda es un proceso muy emocionante para las familias. Entonces, ser parte de esto
es para nosotros un motor importante en nuestra vida cotidiana. Entonces, proteger a las familias y hacer de este proceso algo lindo, armónico, significativo, es realmente alcanzar el éxito en la vida. Proteger a las entidades desarrolladoras, que son quienes confían en nuestro trabajo y quienes también nos permiten en terreno ejecutar las cosas que a nosotros nos motivan. Por ejemplo, algo que no mencionamos, nosotros también consideramos súper importante, estamos trabajando con familias, y la familia va desde los niños a los adultos mayores y a todas las personas dentro de sus diferencias. Entonces, incluir dentro de los talleres, de las actividades y del plan de integración social a los niños se hace también súper importante, y esto nos permite validarnos como empresa frente a las familias, frente a Serviu, frente a las entidades desarrolladoras, y así hacer una inversión que al final es una inversión segura, es una inversión que está protegida porque la hacemos de manera responsable, porque la hacemos fijándonos en el detalle y validándonos a nosotros mismos como profesionales, como personas. Sí, bien. Entonces, ya cerrando, haremos espacio para consultas, pero antes de eso, si ustedes necesitan un diagnóstico rápido o un diseño metodológico o una ejecución experta del PIS, bueno, ahí están nuestros datos de contacto. También hay una campaña dando vueltas por ahí donde pueden pedirnos reunión para ahondar en nuestra metodología y explicarles bien lo que hacemos, cuánto sale todo. Más que bienvenidos. Y eso, muchas gracias por su participación. Queda abierto el chat para responder alguna duda. Eso, muchas gracias, se pasaron. O también si tienen comentarios, nosotros felices, si nos quieren compartir sus experiencias. Bueno, muchas gracias, Clemente, Rebeca, fuerte el aplauso, como diría un gran animador, por su participación. Mira, acá tenemos... Daniela, por favor, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, ¿cómo están? Daniela Pino de Chillán por acá. Tengo algunas consultas, porque nosotros ejecutamos de manera exitosa los PIS en nuestra entidad desarrolladora. Tenemos un gran equipo multidisciplinario que nos apoya con la ejecución, constructor, abogado, asistente, que nos ayuda ahí con todo el tema administrativo que, como mencionaba, es bastante relevante al momento de la ejecución de los talleres. Pero nos hemos encontrado con algunos inconvenientes porque nosotros también estamos muy ligados con el área inmobiliaria, con el sector, los sectores medios. Entonces, como nos exigen el 60% de inscripción en el RUCAM para poder iniciar, nos hemos encontrado con que estamos llegando a la entrega de las viviendas vulnerables sin cumplir el 60% de la venta del sector medio, para poder cumplir con la primera actividad. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Bueno, nosotros igual hemos levantado a Serviu esta solicitud, el tema de ventas del sector inmobiliario igual tuvo una baja importante. No es tan rápido como nosotros quisiéramos, y nos está pasando lo mismo para poder cumplir con la última actividad que nos exige el 80% de participación. Se nos está pillando con la fecha límite de los 18 meses posteriores a la recepción municipal. Esa es una de las consultas, cómo lo hacen ustedes para poder abordar estos temas que estamos viendo en terreno. Y lo otro, el tema que también va ligado a los sectores medios, cómo lo hacen para cobrar, o si han podido hacer el cobro por reemplazo. Porque sabemos que hay clientes de sectores medios que reservan, que se ingresan al RUCAM, pero al momento de generar la escritura, no les aprueban el crédito, tenemos que desvincularlos del proyecto, generar las cartas de renuncia, y es un cliente que muchas veces participó de 4 reuniones, incluso hasta las 5 reuniones. ¿Qué pasa con ese cobro? Según la circular 24 se puede ver el tema de los reemplazos, pero ¿ustedes han podido hacerlo? Esas son mis consultas. Yo puedo ir respondiendo la segunda y después nos metemos en la primera. El cobro por reemplazo. Sí, lo que dice la circular 24, si no me equivoco, establece que uno puede realizar una sexta actividad, ¿ya? En esa actividad lo que se hace es que aquellas personas que se consideraron para la asistencia, pero después se salieron del proyecto, pueden ser reemplazados por aquellos nuevas personas que ingresan,
y de esa forma uno puede compensar la participación. Sin embargo, también el criterio varía de región a región, porque en región metropolitana a ti te pagan la participación independiente si después desisten o no desisten del proyecto. En O'Higgins, a ti lo que te piden es presentar un Excel señalando a quienes se le pagó el subsidio, y del total de asistentes tú dices, a estos aún no se les ha pagado o desistieron, por ende, renuncio a esas UFs, ¿ya? Pero en la práctica lo que ocurre es que ese reemplazo, para poder hacerlo efectivo, es con un taller 6, que es una solicitud formal que tú le haces directamente a Serviu. Ellos tienen que evaluar el caso a caso, en honor a los méritos. Por ejemplo, en O'Higgins nos piden que para poder hacer una sexta actividad, por lo menos nosotros debimos haber hecho un taller recuperativo por actividad, para que nos den permiso para hacer un sexto taller. Ya no sé si eso resolvió tu duda. Y también agregar que cuando nosotros justificamos el reemplazo, tenemos que decir cuál vivienda es la que se está reemplazando. Hay que ser súper exactos con ese dato. Porque no es solamente decir, a esta persona entra, esta persona sale, sino que esta persona que estaba comprando la casa, no sé, 114, está siendo reemplazada por esta persona que ahora está comprando la casa 114. Claro. Y respecto al caso de los mínimos de inscritos, no sé si entendí mal, nosotros hemos tenido un problema con el caso de los mínimos de inscritos, principalmente con este nuevo sistema donde la elección de los vulnerables lo hace Serviu, y no la inmobiliaria como se hacía antiguamente. Es que estamos llegando al taller 1, casi contra la hora, nosotros apretando el botón rojo, llamando a Serviu cuando nos van a mandar el listado para poder hacer la actividad, se va a vencer la fecha. Hemos tenido ese problema, y de hecho en la práctica, el taller 1 no logramos, no nos enviaron o nos inscribieron a los vulnerables antes de la actividad. Nosotros hablamos directamente con nuestro fiscalizador, quedó todo eso constatado en un mail donde nos dieron permiso de todas formas, donde ellos asumieron la responsabilidad, pudimos ejecutar la actividad, y ahora que cerramos ese PIS, está esa información ya de antemano, con el permiso directamente de Serviu, entonces se aprobó la actividad, no hubo ningún problema. Entonces, lo que hay que hacer en la práctica, cuando no tenemos esos mínimos, hay que hablar directamente con Serviu, que quede todo documentado, que quede aprobado, cosa que una vez que llegue el proceso final, tú tengas el argumento jurídico para decir, bueno, esto fue lo que ocurrió, acá están los antecedentes, apruébenme la actividad, o sea, consideren ejecutado el piso aunque no se haya cumplido con este criterio mínimo. O sea, tenemos de hecho también la experiencia de un proyecto que nos pasó eso en Rancagua, de que no estaban los mínimos de sectores medios inscritos antes de este nuevo sistema de las familias vulnerables. Y una vez finalizado el PIS, se llevó todo esto a revisión de la garantía. Claro. Entonces tuvimos que justificar todo el proceso, demostrando que Serviu nos había autorizado a realizar las actividades porque se iban cumpliendo las fechas de construcción, y como dices tú, se empezaban a venir las fechas de entrega de los departamentos. Entonces como que estaba todo ocurriendo súper encima, y Serviu nos autorizó a hacer las actividades sin la cantidad de mínimos inscritos. Igual eso sigue siendo un riesgo para el plan de integración social, y lo ideal es que como que todo se estuviera alineado para uno poder efectivamente estar integrando a las familias, porque también hacer un taller con el 40% o el 50% del total de las familias inscritas en el taller, o sea, en el proyecto, no te da tampoco para poder cumplir con los objetivos de una integración social real. Pero como dice Clemente, ahí la interacción con el gestor territorial es súper importante, y lo que hemos estado haciendo ahora también en la región metropolitana es que no solamente conversamos con el gestor territorial, sino que también con la persona encargada de inscribir a las familias en RUCAN, porque al final, si los sistemas no están conversando, estamos yendo como caballo carrera solo hacia un lugar, y las otras profesionales o las otras departamentos que están a cargo de la ejecución del PIS, porque no nos olvidemos de que nosotros estamos ejecutando los talleres, pero también hay otras entidades encargadas que tienen que cumplir con ciertos roles. Y ahí el rol que nosotros vemos más claro es esta conversación constante, esta información permanente de qué es lo que está ocurriendo con el proyecto. Y otra cosa que también ocurrió en ese proyecto que nos llevaron a ver el tema de las garantías, fue que se hizo una evaluación del mercado, y efectivamente el mercado arrojaba que habían ciertos problemas, tanto para tomar créditos hipotecarios, este era un proyecto en Rancagua,
como también con las altas tasas de cesantía de la comuna en ese momento. Entonces, ahí está todo conversando para que luego nosotros cuando cerramos el PIS estuviera todo como dentro de cajitas que te permitieran ordenarlo y defender qué es lo que nosotros habíamos hecho. O sea, básicamente decirle a Servio, me estás pidiendo que controle el mercado, que es algo que yo no controlo. ¿Cachai? Y obviamente eso queda a criterio de Servio. El punto es que esa decisión no la toma Servio, se manda a la Seremi. Y la Seremi es quien termina tomando esa decisión final. Pero si uno justifica racionalmente y tiene los antecedentes previos a medida que se fue ejecutando el proceso, y uno demuestra que fue diligente en el proceso, es decir, hizo recuperativos, hizo todo el esfuerzo habido por haber para lograr que se ejecutaran los PIS, pero además que se lograra integración, o sea, ellos te exigen como algo más que abarque varias dimensiones. Si uno es diligente y logra llegar a este escenario, y si ya sabes que vas a tener este problema, que probablemente se va a ir a Seremi, pero puedes estar tranquilo si es que hiciste todo lo humanamente posible para que se llevara a cabo de la mejor manera posible el PIS. Otra cosita que nos falta agregar, que es la extensión del plazo de la garantía, que eso también hay que solicitarlo apenas uno tiene estas alarmas. Claro. No tengo la cantidad de familias inscritas, el mercado se está moviendo de cierta forma, entonces hacer una probabilidad de cuándo voy a poder lograr las ventas, y ahí uno se solicita la extensión del plazo, que usualmente te dan al tiro 12 meses más para poder ejecutarlo. Son extensiones, pero igual uno tiene que solicitarlo y ser súper claro en esa solicitud, de cuántos meses más estoy pidiendo. Disculpa, justo quería preguntar lo que Arno... Hola, ¿qué tal? Nelson. Hola. Por acá. Hola, Nelson. Bueno, yo trabajo en una entidad desarrolladora que está haciendo ahora un proyecto en Villa Alemana. Justamente me estaba planteando cuando empezamos el proyecto con lo que estaba hablando recientemente. ¿Cómo hacerlo ahora? Porque este fue un llamado especial del 2024 que se postuló y se ganó. Y claro, justamente fue el cambio de que ahora es Servio el que designa las familias vulnerables, el que nos estaba empezando a preguntar cómo hacer para partir el PIS, si Servio se atrasa en la designación de la familia vulnerable en este caso, porque estoy justo en una situación de que cumplimos con el 30%, que entiendo que es cuando se activa el RUCAN, y voy a terminar la obra gruesa con el 35-40%, que es más o menos el porcentaje que pesa la obra gruesa o el término de obra gruesa en el proyecto. Y quisiera empezar el PIS, pero claro, justamente me voy a topar con que Servio no tiene asignado todavía la cantidad del 25% de las familias vulnerables. Entonces, qué bueno que ya le ha pasado. Básicamente yo entiendo que lo que hay que hacer es como hacer dar el aviso. No sé si han tenido experiencia en Valparaíso, en la región de Valparaíso al respecto. Pero justamente lo que me voy a enfrentar ahora, básicamente. Eso era una de las cosas que iba a preguntar, que justamente Clemente lo tocó antes. Y lo otro que iba a preguntarle, bueno, yo sé que es una presentación, pero básicamente quiero entender si el trabajo de ustedes, digamos, en términos de costos honorarios, está vinculado con el costo que está, o el subsidio que está asignado para este tema, que no me acuerdo cuánto es, son 5F por vivienda. ¿Está dentro de ese marco o ustedes presentan una carta honorario a la entidad desarrolladora y depende básicamente de otras variables el honorario de Wibarrio? No, nosotros cobramos lo que logramos recuperar de Servio. O sea, nosotros funcionamos en base a resultados. Eso es nuestro cobro, no cobramos nada adicional. Básicamente es costo cero para nuestro cliente porque depende de nosotros de cuánta pega hagamos, cuánto esfuerzo hagamos, lo que logramos. Eso es lo que cobramos. Y respecto de las familias vulnerables, la verdad es que ha sido bien complejo porque Servio no se ha comprometido a plazos. Y yo creo que ellos mismos están viendo cómo funciona el proceso. En los últimos 3 proyectos que hemos tenido que hacer el taller 1 con esta nueva situación de inscripción de las familias vulnerables, bueno, en uno presionamos un montón y logramos que las familias estuvieran inscritas, pero llegamos a hablar con la persona encargada de inscripción de las familias, que fue darnos una vuelta más o menos, hablando con muchas personas, para poder hacer esta presión directa de levantar las alarmas y las urgencias, para que también se cumpla el objetivo. Perdón ser tan repetitiva, pero en verdad es súper importante que todas las familias participen
de los talleres, y no que hagamos talleres para los sectores medios y después talleres para el sector vulnerable, porque en el fondo ahí estamos repitiendo la misma segregación que se ha vivido por mucho tiempo y que también la política pública no es el objetivo que está buscando. Entonces, desde ahí, con esos argumentos, siempre estamos presionando para que se logre. Pero también, como comentó Clemente, hubo un proyecto en que hicimos la actividad 1 con los sectores medios y después hicimos otra actividad con los sectores vulnerables, haciendo la actividad repetida. Pero creo que estas instancias son importantes para que entre nosotros, que todos ejecutamos las mismas cosas, nos demos cuenta de que tenemos estos mismos dolores y que podemos también trabajar en conjunto para manifestarnos hacia Servio y hacia las autoridades competentes y que les atañe el caso, de decirles que está bien, aprobamos un nuevo sistema, pero el sistema también tiene que cumplir con plazos para que podamos ejecutar el plan de integración social cumpliendo con el objetivo de la política pública. Sí. Así que Nelson, estamos contigo, nos ha pasado todo. ¿Perdón? Estamos viviendo eso mismo. Y Vale, gracias. hago una aclaración respecto al cobro también nuestro. Nosotros cobramos todo eso al final, una vez que paga Servio. Al final. Ah, perfecto. Ya, contra el pago de servicio. Y yo quería sumar algo también, que desde el 2024, 2025 subió a 7,5 UF por familia. No me acordaba cuánto era el subsidio. Porque hay por el tema de la reforma tributaria del IVA, se hizo este reajuste. Oye, la otra pregunta que se me olvidó hacer recién, que no recuerdo si fue para la postulación del año pasado o fue cuando, como hablan ustedes ya para la firma del convenio, es que te piden ya el programa completo, básicamente el detalle de lo que va a tratar cada taller y básicamente hasta, me acuerdo que era impresionante porque las postulaciones del año anterior no era así, pero en el último fue demasiado, al menos en Valparaíso, en la quinta región era así, pedían el título, el tema de cada taller, el objetivo de cada taller, quién lo dictaba, básicamente te pedían hasta el horario y el nombre de quién dictaba el taller. Lo que yo no sé, y esta pregunta va en el caso de que, como esto se entregó, no me acuerdo si fue para la postulación al convenio, no me acuerdo, ¿eso ya queda a firme con quién uno va a tratar estos temas o con quién va a ser el PIS? O en este caso, si yo quisiera tomarlo a ustedes como empresa, digamos, colaborativa, ¿puedo cambiar quiénes realizan o quiénes están a cargo del PIS? Sí, de hecho, buena aclaración. Eso es lo que nosotros le llamamos eso el formulario PIS, porque en fondo es distinto en cada región, y como yo explicaba en la presentación, hace 2 años atrás ya lo empezaron a exigir como condición, por lo menos en O'Higgins, Maule y Metropolitana, como condición necesaria para firmar el convenio con la inmobiliaria. Y ahí te piden, como tú decís, especificar todo, inclusive te pedían poner los profesionales, quién iba a hacer, etc. Todo eso, el trámite es muy fácil, es a través de un cambio profesional que lo haces directamente con quien te fiscaliza. Entonces tú presentas una carta, nombre de la inmobiliaria, das las razones de por qué estás cambiando de profesionales. Inclusive, si quieres cambiar el formulario PIS, también puedes hacer una solicitud de cambio del formulario PIS. Todo eso es burocracia, se puede hacer. Y la clave ahí, la clave del éxito, es tener una conversación constante, ojalá con tu fiscalizador, que es quien resuelve esos temas. Vale. Muchas gracias, Nelson. Ahí con el tiempo, en el fondo, Wibarrio se ha hecho especialista en papeleo y burocracia. En eso somos buenos. Laura tiene la mano, perdón, Rebeca, Laura Sánchez tiene ahí la mano levantada. Laura, te escuchamos por tus preguntas, comentarios. Hola, ¿cómo están? Sí, de acá de la Araucanía. Mira, la verdad, en base a la pregunta que hizo Daniela, no me quedó 100% claro en el tema de cuando no cumplen, en este caso con la cantidad de familias de sectores medios, por lo mismo de la venta, todo esto, nosotros igual hemos tenido y presentado planes de integración y comenzado los planes de integración con autorización de Servio, sin tener todavía los porcentajes de inscritos en RUCAN. Pero mi duda es, porque estamos pronto nosotros a presentar un tema de pago igual con respecto a eso, cuando no lo logran, lo que no entendí es cuando ustedes lo defienden, lo han defendido para que se apruebe, en este caso se diga que se hizo, o también lo han logrado para pago. No, es solamente para ejecutado. Para pago. Que en el fondo no te sancionen. No te sancionen. Claro, se entiende como ejecutado y te permiten seguir trabajando. Por el próximo año otro PIS, por ejemplo, como licitación. Ya, excelente. No, era eso más que nada mi consulta. Muchas gracias. Ahora, siempre se puede solicitar. Nosotros también solicitamos el pago, nos dijeron que no. En preguntar no hay engaño. Claro. Bueno.
Muchas gracias ahí, Laura, desde la Araucanía. Bueno, tenemos de todo Chile conversando de un tema muy puntual del PIS. Agradezco a todos por su participación. No sé si hay más preguntas, comentarios. No sé si Rebeca, perdón, Clemente, querían comentar algo, como especie de cierre. No, agradecer la convocatoria. Nosotros también aquí estamos saliendo de nuestra zona de confort, haciendo algo diferente, y es rico también saber que hay otras que están haciendo lo mismo que nosotros, que tenemos las mismas problemáticas y poder ayudarnos un poco. Esperamos también que esto haya sido útil para ustedes, y que sigamos conversando, que sigamos colaborando, que nos podamos apoyar en estas instancias, que también es todo súper normativo, entonces sirve mucho el poder conversar con otras personas y ver cómo uno va resolviendo caso a caso. Sí, replicando las palabras de Rebeca, muchas gracias por la participación. Para nosotros lo pasé bastante bien haciendo este webinar. Siempre es lindo contar tu experiencia y ver que nos pasa lo mismo. Así que nada, pues, un abrazo grande a todos, fraterno. Vamos que se puede, los PIS es una gran política pública, ojalá se siga expandiendo y nos estamos viendo por ahí, si es que se logra algo. Les quería pedir a todos si pueden habilitar las cámaras para hacer una foto final, ahí para el registro, para mandar el verificador a Servius. Eso. Bueno, vamos a sacar la foto. 3, 2, hay 1, va. Todo bien, acá hay excusa de poner la cámara, todo bien. Federico Díaz, muchas gracias por participar. Voy a poner otra fotito. Bueno, muchas gracias a todos. Nos falta la música de fondo. Para el próximo webinar deberíamos tenerla. Queremos seguir haciendo estos ciclos de conversa. Ojalá poder traer de repente a otro especialista, como alguien del Servio, para responder dudas. Nos queremos comprometer, pero ustedes saben que es difícil, pero lo vamos a intentar. Y ahí estamos en comunicación, ojalá para generar estos espacios de diálogo y conversar acerca de esta política pública que ojalá siga para todos. Así que un abrazo, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.